En esta ocasión vamos a hablar de la menopausia. Es un tema que a mí me parece súper interesante, poco abordado desde todo lugar, como si fuera algo así como tabú, como que de esa etapa de la vida se habla poco, ¿verdad? Y agradecemos muchísimo a Lourdes que nos va a también dar su punto de vista sobre esta situación. Que tenemos que atravesar todas las mujeres tarde o temprano o que estamos atravesando. Bueno, buenos días. Muy bienvenida. Lourdes. ¿Cómo Hola, estás? Silvana. En realidad sí, la menopausia, bueno, es el tiempo concretamente es el momento en el cual las mujeres dejamos de tener menstruación mensualmente y acapara en realidad una etapa mucho mayor. Si bien el término se refiere específicamente a eso, desde lo emocional y desde lo físico, es un tiempo que arranca mucho antes y que a veces nos acompaña mucho después, con características que van desde lo físico a otros aspectos emocionales, que bueno, un poco más de lo que vamos a hablar acá, porque no somos médicas ninguna de las dos. No, pero está el tema emocional asociado, ¿verdad? Sobre todo el tema emocional, ¿no? A esa situación. ¿Por qué influye tanto? ¿Por qué influye tanto? Hoy estábamos afuera de cámaras hablando justo con Lourdes, trastorno. que hay algo interesante. Ustedes habrán escuchado, y sobre todo las mujeres, cuando las chicas viene su primera menstruación y bueno, como la gente que está alrededor muchas veces nos felicita y nos dice, bueno, ahora sos mujer o sos señorita. Eso se ve como un festejo y como algo digno de ser contado y sin embargo, la menopausia, como decía recién Soledad, tiene más que ver, parecería, como algo a ocultar, como si una entrara en una etapa de la vida donde ya en lugar de tener todo por delante, marcara un tiempo en el cual ya hay como descuentos en relación a una cantidad de cosas. Por un lado, el hecho de no poder ser más madre, de ya no poder procrear, pero sobre todo creo que desde lo emocional nos encuentra en una etapa entre los 40 y los 50 años en la que nos estamos preguntando muchas veces si lo que hemos vivido nos satisface, si estamos contentos con todo lo que logramos y qué queremos de ahí en adelante, ¿no? Bien, en un ratito vamos a retomar el tema, vamos a hablar también de experiencias personales, pero Nela se le ocurrió ir también a la calle a preguntarle a la gente, bueno, sobre el tema de la menopausia o cómo la están atravesando, y esto contestaba la gente. ¿Qué sabes acerca de la menopausia? Bueno, que es una etapa de la vida que transitamos todas las mujeres y bueno, y más o menos lo que me he informado, que es una etapa donde se te retira la menstruación y tenés una etapa antes también donde te vienen muchos síntomas como calores, el cambio de carácter. Más o menos es algo, digo, de lo que sé, ¿no? ¿Y te has proyectado a esa etapa? ¿Tenés algo pensado o no te importa todavía? No, tú sabes que sí, que además de gustarme buscar mucha información, digo, en ese sentido sí, me informo muchísimo. Mira, la menopausia en mi caso personal me tocó en un momento en que tuve que salir adelante como fuera. Quedé sola con mis hijos y tuve que no preocuparme por mí, sino por el entorno y por los chiquilines en general. Entonces, eso pienso que fue lo que me dio más más independencia y más favorable la resolución de esa etapa, que digo, es una etapa que toda mujer lo pasa. Para mí fue difícil, la verdad, porque tuve muchos problemas en el sentido de que me vino mucha depresión, unos calores horribles, cantidad de cosas que después los fui superando, pero que fue difícil para mí la menopausia. Veo que otras personas, otras mujeres no tienen problema, yo lo tuve. Todavía está, porque tiene esas calorcitas que no las soportás, ¿viste? Y bueno, yo consulté médico, me traté con medicamento, pero te da mal humor, dolor de cabeza, angustia, es fea la menopausia. Síntomas como es lo general, por ejemplo, calorcitos, que son los calorcitos que nos dan a todas, tal vez algo de nerviosismo, pero eso yo ya te digo, lo enrababa con otras problemáticas que tenía en el momento y logré solucionarlo. Ahora, no es fácil, porque muchas mujeres no les toca el momento que me pasó a mí o no tienen alguien en quien confiar que esté al lado y eso es muy problemático. Mira, al principio bastante feo, porque en pleno invierno sentir un calor enorme, pedir el ventilador y mi esposo me decía, ¿qué te pasa, mujer? Hasta que consulté con la doctora, fui al médico y el médico me dijo, no, es la menopausia, pero lo que pasa es una premenopausia, porque yo tenía 35 años. ¿Cómo lo superaste?
con ayuda médica, la verdad, con ayuda médica, con psiquiatra, por la depresión y después por los calores esos que eran tremendos. Estaba trabajando en ese momento yo, era julio y me prendía el ventilador, te imaginas si tendría calores, ¿no? Como eran impresionante. Bueno, muy gráfico todos los testimonios, que además me encanta cómo la gente habla con la absoluta sinceridad, ¿no? Sobre esa etapa de la vida, como de todos los temas generalmente cuando preguntamos. Más allá de lo físico, Lourdes, de los calores y demás, atravesaste este asunto de la menopausia y ¿cómo te lo tomaste? Mal, porque es lo que hablábamos con Silvana, ¿no? Para cuando lo estamos desarrollando, todas las niñas estamos esperando tener nuestra primera menstruación. Estamos deseando, tenemos a las amigas, tenemos a las primas, tenemos a mamá, tenemos a un montón de gente que todas nos ayuda a, bueno, vas a ser señorita, de acá en más es tu vida. La menopausia está asociada a vejez, está asociada a un montón de cosas que te afectan tus emociones. Estás en un momento donde realmente te sentís sola, porque tu mamá poco se acuerda, porque en realidad a quién le vas a preguntar. Son muy pocas las mujeres que aceptan realmente decir estoy menopáusica, porque decir estoy menopáusica es decir estamos viejas. O sea, hay como un periodo donde uno emocionalmente se siente muy solo. Los calores congelo a todo el mundo en clase, porque pongo el aire acondicionado a 17, digo, se embroman, yo estoy menopáusica, o sea que se aguanta. Me da como soledad y siento que no es solo conmigo, porque empecé a hablar con otro montón de mujeres donde les da mucho pudor o vergüenza ir a un profesional a hablar de eso. ¿Qué le vas a plantear? ¿Tengo calor? ¿Estoy de mal humor? ¿No tengo ganas de hablar? Emocionalmente uno se siente como raro. ¿Sabes que me llama mucho la atención lo que estás diciendo, ¿no? Obviamente es casi que imposible ponerme en ese lugar. Nunca lo voy a poder hacer, pero en todo caso, tú tenés un proyecto de vida encaminado, realizado, fuiste madre, disfrutaste de esa etapa, y en todo caso, más allá de lo que puede representar advertir que estás quemando una etapa de la vida o pasando a otra, no te quedó ningún proyecto por concretar en tu etapa fértil, digamos. Y el tema de la edad, capaz que basta con mirar la cédula o cumplir años y advertirlo. ¿Cómo entonces ese detalle de pasar de una etapa a la otra te modifica lo emocional, pero hasta lo más profundo? Sí, a mí porque no te quedó ninguna etapa inconclusa. No, porque tengo 2 hijos, todavía no soy abuela, pero ya tendría... Pienso que también el hecho de que hoy, y Silvana va a ser mucho más clara en eso, ¿no? De que hoy las expectativas de vida son muy grandes, porque antes cuando uno veía a la abuela, que la abuela de repente tenía 40 años y era una viejita, que ya estaba toda vestida de negro, con un luto que iba a ser de por vida, o sea, hoy por hoy estoy a pasos de cumplir 52 años y tengo que reconocer que tengo una edad que sin embargo de repente no coincide mucho con lo que puede significar mi vida, pero adentro mío sí hay una cantidad de cambios que me asusta. Uno se asusta de verse viejo, de verse viejo o de sentirse viejo. Silvana, ¿es quizás eso el principal problema? Digo, más allá de que todas en algún momento lo vamos a atravesar, más allá de lo físico, ¿es esa conciencia del paso del tiempo? ¿Qué es lo que nos afecta en lo emocional más? Yo estoy escuchando antes que nada, agradecer muchísimo los testimonios, porque hablar de eso y con esa claridad es un tiempo de verdad donde una se siente a veces muy desorientada, ¿no? Yo creo que esto de la soledad que hablaba Lourdes, el tema es que el tiempo es algo permanente, uno todos los días va cambiando. Cuando hay hechos tan concretos desde lo físico que marcan ese paso del tiempo, es lo que hace también que una sienta que hay una línea que está atravesando. Exacto, es aquí. Claro, vos podés decir, bueno, como decías tú, todo el tiempo uno va envejeciendo o va... Pero bueno, de un día para otro quizás empieza uno a sentir una cantidad de cosas físicas y lo físico ahí tiene un lugar de lo concreto. Tengo calores. Primero vamos a aclarar que muchas mujeres no tienen esos síntomas. Exacto, no tienen calor. O sea, hay un miedo previo a cómo voy a atravesar la menopausia. Hay mujeres que no tienen calores, hay mujeres que se sienten mejor físicamente y hay otras que lo atraviesan dramáticamente. Yo trabajo con una compañera que nos reímos hace muchos años, que estamos haciendo una entrevista y empieza a transpirar y me dice, es incontrolable. Y debe ser una sensación realmente muy fuerte porque va más allá de lo que tú podés manejar y de lo que podés...
eso no quiere decir que la vivencia personal de esos cambios físicos y hormonales para todos sean igual, ¿no? Hay mujeres que lo viven de una manera como más intensa, más dramática, y otras que, bueno, yo me acuerdo, mi abuela se abanicaba y decía, no pasa nada, o mi madre, y también hay como una forma de transitar la menopausia que viene desde los referentes femeninos familiares. Cuando tú tenés ese referente de una madre que estuvo años quejándose y que los calores y que me siento horrible y que estoy deprimida, seguramente como mujer vivas diferente cuando te toque atravesarlo a vos, que si tuviste una mamá que lo tomó como una etapa más de su vida. Hay algo interesante en uno de los testimonios que una señora dice, bueno, yo me agarró en un tiempo donde tuve que resolver tantas otras cosas, y yo creo que ahí hay un punto clave, porque algunos momentos de la vida nos ponen demasiado egocéntricos, sobre todo cuando además hay algo desde lo físico, entonces nos preocupamos todo el tiempo, y en realidad cuando tú tenés que resolver otras cosas, porque en lo diario tenés que hacerlo, y te descentrás de estar tan centrado en, bueno, ¿en qué me pasa a mí? Y esto, y qué va... También se vive de otro modo. Por eso, una de las cosas que uno plantea cuando las mujeres estamos atravesando el tiempo de la menopausia es, quizás sea el momento de empezar a ver qué nos hace felices. Qué cosas podemos hacer que tengamos postergadas desde, no sé, la actividad física es algo fundamental. Así sea, porque hay gente que va a decir, bueno, hay que tener tiempo, hay que tener plata, pero salir a caminar 20 minutos por día, media hora por día, que sea un tiempo donde una también pueda pensar en lo que le está pasando, es un buen tiempo de reflexión, porque si bien es como esa línea donde decís qué quiero de acá en adelante, también es desde lo positivo, no solo el tiempo que me queda por vivir, sino valorar la importancia de estar presentes en lo que queremos. Y si eso es a veces terminar una relación que nos pone tristes, o empezar algo que nos alegra, o empezar una actividad física, o empezar a estudiar algo, yo que sé, que dejamos postergado durante mucho tiempo, o mejorar la relación que tenemos con nuestros hijos. Yo creo que las crisis deberían de llevarnos a reflexionar sobre en qué lugar estamos y hacia qué lugares queremos ir. ¿Y cuánto puede durar esa crisis? Digo, 30, 40 años. Claro, porque pero en realidad... ahora arrancamos la crisis a los 20 y la terminamos a los 90. Ahora se vive mucho más, así pero que capaz que es cuestión de 40. advertir que comenzás a disfrutar de otra etapa de la vida, incluso hasta de la sexualidad, de otra manera. Bueno, lo decíamos también. recién fuera de cámara. Por eso, entonces, no, se me ocurre, debe ser un periodo intenso de crisis, pero pasajero, rápidamente pasajero. Sí, además no? hay que venir un día a hablar de a la andropausia, ¿no? Sí, también. Porque hay una cosa que es cierta, hay varios acá para dar testimonio, parece. Pero ahí nos referimos al hombre, ¿verdad? Claro, al sexo masculino. No, pero la menopausia y la sexualidad. Me parece que también hay un cambio, un clic en eso. Pero también hay algo también como místico en relación a eso, ¿no? De decir, bueno, parecería que cuando empezás en esa etapa donde ya no podés ser más madre y la sexualidad fuera de la mano de ese declive, en realidad parecería que es todo lo contrario. Sí, bueno. No, pero en serio, los testimonios hablan de que muchas mujeres se sienten, para empezar, sin el riesgo de quedar embarazadas. Liberadas. Claro, sin tener que estar pendientes del cuidado y con todo un tiempo vivido de experiencias que a una deberían hacerla sentir como más dueñas de una misma, ¿no? Y esta cuestión de esto es patrimonio mío, más allá, porque también en todo el tiempo previo hay muchas veces un vínculo del disfrute sexual muy relacionado con la persona con la que uno está. El tiempo te va dando, en el mejor de los casos, esa sensación de, bueno, esto lo aprendí yo y es mío y puedo elegir con quién vivirlo. Y creo que en esta etapa de la vida de la que estaban hablando, me parece que es algo que está... Ahora, es interesante también, ya llevándolo a un plano más general, cómo a veces asociamos esos valores, ¿no? Por ejemplo, a lo femenino, con la menstruación, con la fertilidad, con la juventud. Es decir, también cómo debemos replantearnos, quizás en lo cultural, un montón de cosas que las mujeres o se nos asocia o asociamos, en definitiva, a la felicidad, ¿no? Esa cosa de la fertilidad, la juventud, porque tiene que ver con esta decodificación que hacemos después de esa etapa de la vida, sí, ¿no? Lo que pasa, hay cosas cuando ya no es la maternidad lo que nos va a llenar, cuando ya no es la juventud lo que nos va a llenar, que son otras cosas. Y quizás en esa búsqueda nos sentimos más perdidas. Pero es que son etapas y en realidad por eso es como recrearse, es pensar, bueno, hoy por hoy, ¿qué es lo que me hace feliz, ¿no? Hay un tema también que es importante porque puede haber muchas mujeres que estén sintiéndose muy deprimidas. También es cierto que hay un tema químico, hormonal, que detona muchas veces una cantidad, sobre todo para personas que han tenido depresión previa o escenarios donde la depresión ha sido algo bastante presente.
los cambios de estado de ánimo, los cambios de humor, la ira que aparece y una dice, bueno, pero ¿por qué me pasa esto si a mí esto antes no me enojaba o no me puedo controlar? Siento mucha bronca frente a situaciones que antes manejaba de otra manera. Eso es propio de los cambios de humor muchas veces ligados a la menopausia. Ahora, Lourdes, viste que la gente también decía qué importante es tener a alguien que te acompañe en esa etapa de la vida, alguien con quien charlarlo. En tu caso, cuando te sentiste invadida por todas esas emociones, ¿con quién consultaste? ¿Por dónde empezaste, digamos, a buscar de alguna forma aliviarte de eso? Por suerte, siempre digo que tuve una amiga como referente que es Mirta, que es 4 años mayor que yo. Entonces era como la que si yo estaba muerta de calor o me ponía a transpirar con 14 grados bajo cero, me decía, no te preocupes, ya se te va a pasar. O sea, estuvo como muy acompañándome en eso y eso me hizo sentir bien. Pero también, como decía Silvana, empecé a hacer cosas que no había podido hacer en mi adolescencia. Empecé a estudiar teatro, ahora empecé a estudiar canto. O sea, empiezo a hacer cosas que digo, bueno, tengo un tiempo libre, los hijos ya están grandes, es como que en lugar de ponerte a tejer, de repente hacer otras cosas que te llenen la vida. Pero sí hay un hueco de repente desde lo profesional, o sea, ir al médico y te da mucha cosa. Bueno, está bien, el Papá Nicolau le dio bien, ¿no? En mi caso, que no tengo útero, es, usted ya ni siquiera hagas el Papá Nicolau. Y vos decís, ni siquiera Papá Nicolau me tengo que hacer. Qué horrible, tan vieja estoy. No, perdóname, en eso zafaste. Entonces, es como una sensación de que es como difícil. Y de repente hay médicos, ginecólogos, que tienen lo emocional o lo sexual como que, bueno, usted está sana, o sea, está sana. Si le pasa otra cosa... como si no hubiera una ligazón fundamental entre lo afectivo y el cuerpo. Exactamente, ¿no? y el cuerpo. Porque el cuerpo es el escenario de los afectos. Entonces, además de que haya procesos como naturales, pero el tema de la soledad, yo lo que sí estoy presenciando hace un tiempo y con amigas que le tengo mucho cariño, le hemos hablado mucho, es la fuerza de la unión de las mujeres. Total. Porque yo creo que se está sustituyendo muchas veces la competencia entre las mujeres porque vemos la ganancia que da poder agarrarnos codo a codo, claro, y estar juntas y compartir todo esto que nos pasa a todas. Los momentos de cambio, hay otra cosa muy interesante, como tú decías recién, cómo me agarra esa etapa de la vida. Exacto. ¿En qué momento te agarra y cómo estás preparada para poder soportar esta cuestión de que a veces quedás como fuera de circuito? ¿No? Vas al ginecólogo y nadie te pregunta cómo estás de ánimo. Claro. Ya no tenés útero y parece que entonces ya no sos una mujer que está sintiendo una cantidad de cosas. Bueno, para pensar todo esto, la verdad, una charla interesantísima. Que podemos seguir en otra oportunidad. Bueno, hay muchos mensajes también de algunas televidentes. Carmen que dice, estoy en esa etapa, depresión, baja autoestima, pregunta si es normal, cómo se puede manejar. Es un tema muy personal, reconoce, pero no sé si hay algún ejercicio o algún tipo de tratamiento como para tratar de salir adelante. Recién decíamos algo que es importante. De afuera... No, y sin tener conocimiento claro de lo que le está pasando, no podemos dar consejos absolutos. Sí, hay como diferentes niveles de depresión o de sensación de tristeza. Sí, por ejemplo, todo esto que decíamos de buscar algo que nos haga bien, que nos entretenga, relacionarnos con gente que nos haga bien al alma, no estar en situaciones que nos pongan tristes, la actividad física. Ahora, cuando hay síntomas realmente, trastornos de sueño muy importantes, cambios de humor muy importantes, desgano, ganas de quedarnos acostadas todo el día y no levantarnos de la cama, o sea, hay que evaluar si no necesitamos apoyo extra. Y eso me parece que es importante recurrir primero al ginecólogo, recordarles que además de un útero somos mujeres, que nos pasan una cantidad de cosas y en el caso de que sea necesario, bueno, buscar un apoyo psicológico, ¿no? Bueno, con toda esa información, también a las parejas, bueno, saber que acompañar también ese periodo de la vida debe tener su mérito, ¿no? Hacerlo de forma positiva como cada etapa, y demás. Como pero cada por eso etapa. en serio me pareció súper interesante pensar en cómo los hombres, porque también como no hay un momento clave en el sentido del retiro de la menstruación, pero hay todo un tiempo emocional donde para los hombres no es fácil tampoco esa etapa, ¿no? Bueno, la abordaremos en un segundo capítulo. Perfecto. Muchas gracias, Silvana. No, gracias. Un placer. Me encantó, gracias, Lourdes. Y ahora...